me gustó, como dice Claudia, esto me ha abierto perspectivas de esta lectura, me lo quiero leer de nuevo. Entonces, Sí. la trilogía de Nueva York de este señor llamado Paul Auster sigue vivo, vean, es este señor. Aunque esta foto ya es de hace como unos 20, 30 años, el señor nació en el 47 en Nueva Jersey, es uno de los autores más reconocidos en Estados Unidos, es un gran escritor y además escribe también scripts, eso es guiones de cine, ¿listo? Aunque yo nunca me he visto una película de él, me imagino que deben ser una locura. El señor nace en Nueva Jersey en 1947 y es un autor bien gringo, es decir, es de esas personas que han recorrido Estados Unidos bastante y además, para los que leyeron la tercera parte, él también vivió en Francia cuidando la casa, ¿no? Cuando él dice que Fanchot vivió un año cuidando una casa en Francia porque unos amigos franceses le pidieron que se la cuidaran, él vivió esa experiencia, entonces él vivió entre Francia y Estados Unidos. Y muchas de las historias que escribe, de hecho, están basadas en experiencias reales que él tiene. ¿De eso? Entonces hay varios guiños de autobiografía en las novelas que leímos. Su texto más famoso es la trilogía de Nueva York, que es el que estamos leyendo, pero aquí nombro las novelas principales que él tiene. Todas son similares, ¿listo? Todas tienden a tener los mismos temas. Dicen que la más importante, la más chévere, aparte de la trilogía de Nueva York, es el libro de las ilusiones, que es uno reciente. El libro rojo es el único que está en esta lista que no es una novela, sino que es una serie de ensayos que además yo descubrí que la tengo acá en la casa y hasta hoy lo vi. Y en ese, él narra, muchas de las historias que él va narrando aparecen ahí mencionadas, ¿no? Son como textos de ensayo de la vida real que él dice, vean, la vida real está llena de cosas muy maravillosas que yo voy a explotar en la literatura. Fíjese que él sigue publicando. El último libro fue hace no más 4 o 5 años, ¿no? Para un autor que viene desde el 85 escribiendo, eso es una gran producción literaria. Él además es ganador del Premio de Literatura Príncipe de Asturias, que es el más importante en España en el 2006. Es decir, es un autor que todavía, y se lo ganó por la trilogía de Nueva York. Entonces, este es uno de los libros, es uno de los clásicos de la literatura, de la narrativa estadounidense, que por alguna extraña razón yo no había leído y aproveché para que lo leyéramos acá. Y entiendo por qué. Es un libro que todavía suena mucho. Además, si uno investiga en Internet, ve, por ejemplo, que hay muchas tesis escritas al respecto, ¿no? Hay mucho trabajo de doctorado y de maestría y de gente que trabaja investigando, tratando de hacer eso que estamos haciendo acá, de encontrarle un sentido, de ver conexiones, de dar interpretaciones, etcétera, etcétera. Este señor escribe, esta vez voy a mencionar los temas al principio para explicar cosas que luego van a importar, ¿listo? Porque además como son 3 novelas, quisiera tratarlas cada uno por su parte y entonces prefiero hacer la temática en general. Hay algo importante que la teoría literaria y quienes trabajamos en literatura o quienes hemos estudiado literatura es significativo y también en la historia del arte para entender el por qué este libro es raro y a la vez es tan importante, ¿no? Esto cabe dentro de lo que se llama posmodernidad, ¿no? Eso es una herramienta, un concepto, una idea que se tiene en los estudios artísticos e históricos, que se divide el mundo generalmente en tres fases, ¿no? La antigüedad, que es todo griegos, imperio romano, cristiandad, pues catolicismo temprano, y se acaba, se supone que con la caída del imperio romano de Occidente, sí. Luego viene la Edad Media, que la Edad Media es todo esto que nos imaginamos de castillos y princesas y dragones y reyes, y la aparición del Islam es muy importante. Y el siguiente, la última fase, es la modernidad, ¿no? Que la modernidad viene, nosotros somos muy modernos en cierto sentido. La modernidad es
la que nos dice, ojo con la superstición, más bien creámosle a la ciencia. Em, Queremos tener soluciones siempre, fíjense esa angustia que ustedes les genera, de no me lo resolvió, yo esperaba que, ese es un asunto moderno, a nosotros como modernos nos gusta que nos cuenten historias completas, bien narradas, que tengan sentido, muy racionales, y también tiene un rasgo ¿cómo decirlo? La otra pregunta que yo les decía, como por qué queremos saber quién es quién. El asunto de la identidad es muy importante para la modernidad. Es como sujetos modernos, es importante saber quién es cada quien. Por eso la modernidad explota mucho la idea de nación, la idea de uno es colombiano y el de al lado no es colombiano. Es todo este proceso de pasar de grandes imperios a países, a naciones, a que todas las personas tengamos una carrera, a que todos tengamos un nombre y un apellido, nos podamos ubicar temporal, espacialmente y tal. Pero desde los 70 o 60 de 1960 a 1970, la misma academia, porque esto es un asunto de gente en universidades, ha dicho, de pronto la modernidad se está acabando, ¿no? Como periodo que viene empezado desde el siglo XVI hasta el siglo XX, pues ya es mucho tiempo el que ha pasado y hay muchas transformaciones en lo que queremos. Y entonces lo que sigue es la posmodernidad. Entonces la posmodernidad es todo un asunto de definir cuál es nuestra época y qué tipo de valores tenemos, cómo nos relacionamos entre nosotros y cómo definimos los sujetos que existen en el mundo. Y a los académicos nos gusta explorar esas transformaciones en la sociedad a través de la literatura y del arte, porque uno en el arte puede ver ciertas cosas, ¿no? Fíjense que el arte medieval, por ejemplo, si ustedes van a una capilla medieval o si ustedes han visto los libros medievales, los dibujos son feos, son, no tienen perspectiva, no son realistas, mientras que todo el arte moderno, desde el Renacimiento hasta el siglo XX, um, pinta seres humanos tal y como nos vemos. Es en el siglo XX que empieza a desaparecer la figura humana y a volverse abstracto y tal, ¿no? Entonces, por eso es que les digo este concepto que es importante para el análisis que les quiero mostrar y que ustedes identificaron muchas de esas cosas, es este asunto de la posmodernidad. Entonces, este es un autor posmoderno, en el sentido en que su literatura va a retar precisamente todos estos códigos que uno desde la modernidad espera. Sentido completo, que tenga un final claro y distinto, que yo pueda distinguir quién es el personaje A del personaje B, que todo quede resuelto, que yo no quede con dudas, que la lectura sea lineal, es decir, yo empiezo un día, la termino en 2, 3 semanas y yo puedo dar cuenta de qué pasó, ¿no? Aquí es todo lo contrario. El principal tema que él trata es el de la identidad, y eso es un tema que vamos a hablar o que ustedes ya mencionaron mucho con la pregunta de quién es quién. Igual que Claudia, yo empecé a hacer paralelos con ciertos personajes y ciertos narradores que a lo largo de las 3 novelas tenían cosas en común. Entonces tenemos a Daniel Quinn, que al principio dice que tuvo una esposa y un hijo que fallecieron, y en el último tenemos a Fanshawe, el escritor perdido, que pierde a su esposa y a su hijo a manos de su mejor amigo, ¿no? Entonces, uno empieza a asociar esas cosas, la posmodernidad dice, ¿quién soy yo? El problema de la identidad es, ¿yo quién soy? ¿Soy lo que yo creo que soy o soy la historia que yo tengo? Si yo tengo una esposa y un hijo y soy escritor, estoy marcando unas cajitas, entonces cualquier persona que tenga esposa, hijo y sea un escritor, ¿puede reemplazarme? ¿Sí o no? El otro es el fracaso, ¿no? Es una, yo creo que lo que Claudia mencionaba, como que le estresaba, es un poco una emoción relacionada con el fracaso. La literatura moderna, pensemos en algo que llamamos de justo la isla del tesoro. Fíjense, la isla del tesoro es un gran ejemplo de lo que es la literatura moderna, la literatura del siglo XIX, de la más pura. Es una aventura que construye. Entonces, yo les hablaba es una aventura es una novela de crecimiento personal, un Bildungsroman, una yo veo cómo a través de las aventuras mi personaje principal pasa de ser un niño a ser un adulto con los valores que implica ser un adulto y entonces todo es exitoso. Incluso en los momentos más graves, como que
el muchacho sale en la barquita y de pronto se hunde y no se hunde y en el siguiente capítulo de pronto lo quieren disparar o lo van a matar o no lo van a matar. A pesar de todo eso, yo espero, como decía Marta, yo quiero que me cuenten cómo termina y termina re rápido. Apenas ya nuestro personaje se volvió un adulto, ya se acabó el libro y todos podemos cerrar y decir, ay, qué bonita historia. Aquí es todo lo contrario. Aquí nos dice, ojo, cuidado, la vida moderna no, la vida contemporánea, la vida en el siglo XX y en el siglo XXI más, es una vida muy asociada al fracaso. Y entonces, la literatura trata, o este tipo de, esa novela, especialmente este autor, nos dice, ojo, vamos a leer historias que nos van a llevar al fracaso. Nadie va a salir victorioso como lector. Ningún lector va a poder decir, como decía Nana, ah, yo tengo la solución. Fulano es Mengano, Mengano es Sutano. No, todos vamos a cometer errores ahí y nos deja ese sinsabor. Es una experiencia psicológica distinta, ¿no? Es una manera de lidiar con nuestras expectativas como lectores modernos muy particular. Habla mucho de la psicología, es importante también ver que el siglo XX es la explotación en América del psicoanálisis, entonces va a haber mucho de psicoanálisis detrás. Precisamente el psicoanálisis es la manifestación en la ciencia de, de los problemas que tenemos de la identidad. La modernidad nos decía, todos los seres humanos somos súper racionales, somos súper consistentes y coherentes, uno nace con una historia, y ese es quien soy yo. Recuerdo el primer libro de Rubiela, ¿no? De contadora contable de historias, de contador, ¿qué? De De contadora contable, contable. de contable a contadora de historias, es precisamente ese ejercicio. Yo estoy en un momento de mi vida, empieza Rubiela, se va mi hijo a Canadá y yo me pregunto quién soy. Y entonces la solución más racional que tengo yo como sujeto moderno que soy es contarle al mundo cuál es mi historia, yo elijo cuáles eventos son los importantes y cuáles no, para llegar a este punto de decir, vean, yo soy esto. La psicología empieza a dudar de eso. El psicoanálisis especialmente me dice, sí, uno tiene una idea de quién es uno, pero hay algo atrás, el subconsciente y el inconsciente y un montón de cosas que están heredadas y que no tengo acceso a ellas. Yo no sé realmente qué hay, entonces esta literatura dice, listo, exploremos esa posibilidad. Lo que decía Nana me pareció una buena manera de verlo. Este tipo es esquizofrénico o tiene algún tipo de personalidades múltiples porque no es el mismo a lo largo de toda la novela, si es que es uno solo. Otra cosa que la posmodernidad trata mucho es la literatura, ¿no? Entonces son libros sobre escribir libros, libros sobre que probablemente nos cuentan cómo fueron escritos mientras uno los va leyendo. Eso es una cosa extraña. Y eso tiene unos nombres técnicos que aquí menciono, ¿no? Uno se llama la metaficción. La metaficción es cuando yo hago, como en el caso de Don Quijote y todo el asunto de Don Quijote, es cuando yo me invento otros cuentos dentro de mi cuento y empiezo a establecer conexiones entre estos dos niveles de realidad. Entonces yo soy Daniel Quinn, por ejemplo, todo el ejercicio de yo soy Daniel Quinn y yo me invento un personaje que es autor de libros policíacos, pero de repente esto que es una realidad aparte, como que la literatura no es la vida real, me explota en la realidad. Yo me vuelvo ese mismo personaje, William Wilson, y no sé en qué momento perdí esa diferencia entre esta es mi realidad y esta es la realidad que yo como escritor estoy pensando. Y es toda una pregunta sobre cuando uno es autor o autora, cuando uno escribe libros de ficción, qué tanto lo que yo escribo es algo ajeno a mí o qué tanto yo estoy metido y hay una relación muy rara entre lo que yo escribo y lo que yo soy, ¿no? Esos son los asuntos metaficcionales. Esta gente empieza a preguntarse como si yo puedo establecer un límite muy claro entre el autor y la obra, ¿no? Como si de verdad uno es un autor, termina de imprimir un libro y se olvida de él, o si en el momento de escribir un libro uno también está construyéndose a uno mismo como autor. Hay una cosa llamada intertextualidad que luego les explico, pero es establecer relaciones entre muchas obras. Y hay una cosa muy chévere que es la relación entre autor, escritor y lector. Ustedes decían, ¿quién es el narrador? ¿Quién narra? ¿Quién narra? El autor
Se supone que el investigador principal era Paul Auster, que fíjense es el nombre del autor de las novelas, y luego él se encuentra a él mismo o a un Paul Auster, que es un poeta que está hablando de otras cosas, ¿no? Em, y es esta misma pregunta, y fíjense en el de fantasmas, que parece, según yo lo que yo entendí de esa novela, parece que el que lo contrata, que es azul si no estoy mal, es el mismo Brown, café, es que yo me lo leí en inglés, que es el que supuestamente toca vigilar. Y él en algún momento dice, yo quiero ser escritor, pero yo no sé cómo se ve un escritor. Entonces yo voy a contratar a una persona que me mire todos los días y que me avise semana tras semana cómo me veo yo como escritor para ver si con eso yo logro escribir. Y es un poco lo que les decía, cuando uno escribe un proceso, Rubiela debe tener como mucha más claridad psicológica o digamos una experiencia más propia de eso. Mientras uno hace todo el proceso de escribirse a sí mismo o de botar en la hoja todo lo que uno lleva en la mente, eso lo transforma a uno, pues la mejor manera es que alguien le diga a uno, que alguien venga y le cuente. Pero a la vez lo que esa otra persona está haciendo es escribir sobre uno mismo. Entonces yo me vuelvo a la vez ese escritor, especialmente es a la vez escritor, pero también lector de lo que él está haciendo. Entonces son como muchas capas que empiezan a enredarse una sobre otra, de decir, oiga, escribir no es tan sencillo. Por lo menos es un ejercicio que implica psicológicamente muchas cosas, un desdoblamiento muy raro que vamos a explorar. Entonces vamos a experimentar con esta novela un montón. Y el más bonito es el lenguaje, lo que decía Claudia, todo el asunto de la Torre de Babel, de quién dice que la luna se llama luna y no de otra manera, ¿no? Y eso es un asunto muy relacionado con lo divino y con el universo. No sé si ustedes sepan con claridad qué es lo que es la cábala, pero la cábala es esta, entre muchas cosas, es una parte de la tradición judía, de la tradición hebrea, que considera, tal y como lo hacía Peter Stillman en su experimento con su hijo y a la vez en sus exploraciones en teología, que si Dios, si es verdad que como dice el Génesis y como también dice San Juan en el principio, si Dios dijo, con solo decir que se cree el mundo, se creó el mundo, es porque hay una relación muy estrecha entre existencia y el lenguaje, ¿no? Y eso es también una reflexión sobre la literatura. Antes de nosotros leer cualquier libro, todas esas realidades no existen y es gracias al lenguaje como vehículo de realidades que uno en su mente uno puede imaginarse cosas, ¿no? De la misma manera que uno se relaciona con los demás, uno solo puede conocerse con los demás a través del lenguaje, a través de que hablamos o interactuamos de alguna manera, y yo me puedo imaginar qué es lo que hay en la mente de cada uno. El lenguaje es muy poderoso, ¿no? Entonces la Cábala dice, si es verdad que Dios, con solo una palabra, pudo crear el universo, tenemos que encontrar el nombre de Dios o tenemos que encontrar cuál fue esa palabra uh, para tener el mismo poder que Dios tiene, ¿no? Entonces la Cábala es un ejercicio constante de lectura muy sesuda, muy privada del Antiguo Testamento, de la Torá, en hebreo, para ver cuál de tantos nombres, porque además Dios tiene como 70 nombres en el Antiguo Testamento, o más, dependiendo de quién interprete, para ver cuál de todas esas palabras y cuál combinación de esas palabras es la que crea realidad. Hay incluso un mito, una historia llamada el tótem, o Borges habla de esto en algún cuento, y es que de hecho esas personas que están buscando esa palabra de Dios crean muñequitos de barro y prueban si la palabra es adecuada, um, diciéndosela al muñequito de barro o escribiéndosela al muñequito de barro. Y la prueba es que si el muñequito de barro cobra vida, que se llama el golem, es la palabra, el golem, si el golem cobra vida es que encontramos la palabra adecuada, es la palabra y logramos hablar el lenguaje de Dios, que es este lenguaje mágico, mágico no es el lenguaje poderoso que crea un universo, que es la misma búsqueda de Stillman, supuestamente con todo el asunto del nuevo mundo y su relación con la Torre de Babel. Si hubo un lenguaje al principio que seguramente hablaban Adán y Eva, todos los seres humanos hasta el momento de la Torre de Babel,
Tenemos que recuperarlo para tener ese poder que se perdió. Entonces, si uno es capaz de, si uno se sienta de verdad a pensar la función que el lenguaje tiene en crear realidad, como de cómo las palabras que yo hablo, el idioma que yo hablo es el que me permite entender el mundo de esta o aquella manera, pues tenemos que buscar una claridad lingüística chévere, ¿no? Siempre le cuentan a uno, esto además es una cosa que uno estudia mucho en filosofía, porque la filosofía del siglo XX es filosofía especialmente del lenguaje. Am, Siempre traen ejemplos como el siguiente. Los habitantes de Alaska y del norte de Canadá, los esquimos, creo que es que se llaman, tienen más de 40 o 50 palabras para describir lo que nosotros llamamos blanco, porque ellos viven en un mundo en el cual es importante distinguir tipos de blancura. Es distinto el blanco de una nieve fresca al blanco del hielo, es distinto al blanco de una ventisca, es distinto al blanco de un oso polar, ¿sí? Y entonces su mente es capaz de distinguir 50, no sé cuál es el número, pero eso siempre es el chisme que cuentan, 50 palabras cumplen la función que en español o en los lenguajes, digamos, europeos normales, tradicionales, um, cumple una, blanco. Y entonces eso quiere decir que su mente es capaz de identificar, de en el mundo ver 50 cosas distintas. Cuando yo veo la pared blanca en mi casa, por ejemplo, yo solo veo una cosa, una pared. Probablemente ellos son capaces de ver más. Entonces, toda esta reflexión del lenguaje es propia, además, de la literatura. Los escritores son aquellas personas cuyo trabajo consiste en el lenguaje. El costurero trabaja telas, el carpintero trabaja madera, y así. Cada cual tiene un material. El escritor es el que trabaja el lenguaje, entonces está en el escritor, en su experticia como artesano del lenguaje, ser el que descubra esto, ¿no? Y a la posmodernidad le encanta todo ese asunto, es impresionante la cantidad de reflexiones y de consideraciones que uno puede llegar a tener si se pone intenso, diría uno, como a pensar todo este tipo de asuntos. A mí toda la investigación que hace Peter Stillman sobre las posibilidades de que en el nuevo mundo sea donde está el paraíso, que lo llevan a la vez a hacer el experimento horroroso con su hijo de si una persona no se relaciona con los demás, ¿qué habla? ¿No? Como será capaz de establecer un lenguaje. Me llaman mucho la atención. Yo era emocionado leyendo esto, también pensando que iba a haber una solución, pero pues cuando no la hubo, le dije, listo. Pero me hizo pensar muchas, muchas cosas, ¿no? Que además son reflexiones que vienen desde hace mucho tiempo. Todo lo que dice pues, la Biblia al respecto de la Torre de Babel es esa misma idea, ¿no? También habla mucha cosa de la rutina y de lo absurdo. Fíjense que a mí me molesta que en los tres casos, mentiras, en los dos primeros, el investigador nunca averigüe más, ¿no? Nunca diga, bueno, ¿cuáles son las motivaciones? No, bueno, eso es mi trabajo y eso es mi trabajo y como es mi trabajo lo voy a hacer. No voy a cuestionar más, es mi trabajo como investigador. Entonces voy y lo hago. Y uno va viendo conforme uno es capaz de espiar a los demás a través de los ojos del narrador, que sea quien el que sea, uno se da cuenta que la vida es bien absurda, ¿no? Como que es bobo estar levantándose todos los días y siguiendo una rutina. Cuando uno deja de tener una rutina y empieza a ver la rutina de los demás, que es especialmente lo que pasa en Fantasmas, que es la segunda, una de las reflexiones que a mí me llegó es, o sea, si alguien me mirara a mí, descubriría que uno hace mucha tontada, mucha estupidez, como muchas cosas sin sentido, ¿no? Uno tiene la habilidad, el único que es capaz de ver lo que uno hace es uno mismo, ¿no? Pero la memoria es capaz de, como decía con el ejercicio de Rubiela, de elegir qué es lo importante y qué no es lo importante para mí, ¿no? Entonces, si uno piensa en su infancia, uno que es profesor de colegio, enfrenta muchos dramas adolescentes, ¿no? Entonces los estudiantes llegan y le cuentan a uno que peleó con el mengano, que peleó con sutano, y ellos lo viven de una manera tan intensa que uno dice, Dios santo, esta persona está sufriendo un montón, y a la semana se lo olvida. Entonces uno recuerda, o yo siempre hago el ejercicio de pensar mi vida en esos años,
y pues uno se la pasaba un montón de meses metido en un salón con 20 personas o 40 personas más, dependiendo de cuántas eran, y uno compartía y vivía un montón de cosas y uno de eso no se acuerda nada. Se acuerda de una salida de pronto, el mejor amigo, esta fiesta o aquella, un profesor chévere, algún tema de clases, que uno ni siquiera se acuerda de todos los temas de clase. Entonces, si uno, el cerebro es muy inteligente al borrar ciertas cosas, porque igual uno no sería capaz de recordarlo todo. Porque si uno se fuera capaz de hacer eso, de verse a sí mismo, de tener registro escrito, como lo hace en el segundo, de todas las acciones que uno hace, llega a descubrir que hay algo absurdo en todo esto, debe de existir. Fíjense que ambos investigadores cuando se encuentran dicen lo mismo del otro, y es, llega un punto que yo conozco tanto a esta otra persona que no tengo que estar mirándola para saber dónde está. Y eso es supremamente sorprendente. Yo cuando voy a la ruta, eh, camino hacia el paradero y siempre pasa el camión de la basura, pasa una persona corriendo y llega a la ruta. Siempre el mismo camión, siempre el mismo persona corriendo y siempre la misma ruta. Y yo digo, ¿cómo hace para que todo esto coincida? ¿No? ¿Cómo hace para que todo coincida y todo sea igual y uno no se enloquezca un poco? O probablemente, gracias a que todo coincide y todo es igual, uno no se enloquece, no sé. Son como, la posmodernidad además tiene esta cosa de hacerle preguntas a uno que no se resuelve. La modernidad me pregunta, ¿qué es el alma? Y yo llego y hago una investigación y concluyo. ¿Qué es la mente? Y hago y concluyo. La posmodernidad siempre le abre a uno opciones y siempre lo pone a uno en duda, ¿no? Entonces, todas estas emociones que sintieron de rechazo, de estrés, es un poco el objetivo del libro. El libro no es, probablemente no es identificar ningún misterio ni nada por el estilo, ni que quedemos con una historia clara, sino que nos volquemos y nos miremos a nosotros mismos y pensemos cómo sería nuestra vida. Finalmente, esto del asunto del misterio es bonito porque, como ustedes decían, como dijo Marta, yo pensé que iba a ser una novela de misterio, ¿no? Tengan en mente el asesinato, la desaparición de fulanita, no me acuerdo cómo se llamaba ya ese libro. Eso es un clásico novela de misterio. Desde el principio, además, está la solución. Desde el De, principio, de Stephanie Mahler. de Stephanie Mahler, esa. Desde el principio son 300 o 400 o 500 páginas de, de una escena inicial. Esta señora la matan y matan a toda la familia. Y entonces uno lo que hace es estar resolviendo tal misterio, ¿no? Entonces uno debería tener todas, es un rompecabezas que uno va resolviendo. Y este dice, no, la posmodernidad y Paul Auster dice, no, eso no puede ser el misterio. Si yo lo puedo resolver, no es un misterio. Simplemente es algo que está mal organizado. El misterio de verdad es lo irresolvible, lo que no se puede, ¿cómo se dice? Lo que no se puede resolver. ¿Listo? Entonces ahora sí, vamos con las novelas. La primera, esto no es 68, es 86, aquí hubo un error. La primera se llama Ciudad de Cristal, um, e inicia con una experiencia que el Ujú. autor de verdad tuvo. En ese libro que les digo que se llama El Cuaderno Rojo, él cuenta que un día a medianoche lo llamaron a preguntarle por un investigador y que esa llamada la recibió 3 veces y él dijo, uy, ¿qué pasaría si, fíjese que eso es toda la literatura, qué pasaría si yo juego a ser este señor? Aunque él nunca hizo ese en la vida real, Paul Auster, Álvaro, qué dígame. pena te interrumpo. Antes, es que después se me olvida. ¿Tú Ajá. tienes alguna referencia de Milton? De la Miltonidad, de lo que habla sobre la Torre de Babel y de eso. Del poema del Paraíso Perdido. Sí, es que después se me pasa volverte Listo, a listo, preguntar. de una. Milton es un autor inglés del siglo XVII, ¿no? Y él tiene este poema que se llama El Paraíso Perdido. Es un poema, creo que es uno de los poemas más largos del inglés. En la antigüedad no, antes de hasta el siglo XIX, a la gente les gustaba escribir poemas largos. Entonces, por ejemplo, todo lo que nosotros conocemos de la Ilíada y la Odisea y eso, las aventuras de la guerra de Troya y tales, todo eso se escribía a punta de poema, de, 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 sí, de investigaciones o de narraciones. Um,
Más bien, muchas de las ideas religiosas que nosotros tenemos, incluso de la mitología griega y de muchas otras cosas, no son propias de la religión. Son de autores que hicieron el ejercicio de imaginarse cómo era el asunto. Entonces, el ejemplo más claro, como el más famoso que tenemos, es la Divina Comedia de Dante Alighieri. Uno cree, o por cultura popular creemos que sabemos cómo es el infierno, que tiene 7 círculos, que dependiendo del círculo en el que estamos va a haber un tipo distinto de pecado principal y de tortura y tales, pero eso la iglesia nunca lo dice en ningún lado. Digamos, la Biblia no lo dice y los documentos oficiales de la religión no lo hacen. Es porque Dante se imagina esa historia. Él se imagina su Divina Comedia, que está escrita en verso. Les digo, les gustaba escribir poemas. Es la historia de él mismo, de Dante, bajando al infierno para poder enamorar a una enamorada que tenía. Perdóname, Álvaro, por si te interesa, tengo la Divina Comedia, creo que en latín, como de 1930. Y es Qué que bonito. quería restaurar esos 2 libros. Bueno, eso después lo hablamos, Deberías, que se me olvida. deberías totalmente, porque esos son grandes lecturas, ¿no? Son No, grandes ese cosas no, que ese es tenemos. en español antiguo y tengo el libro de latín, que era de mi mamá de 1930 cuando estudiaba en el colegio. Uy, qué belleza ese libro debe ser. Listo, tenemos que pasarlo. Leerlo. Ajá. Entonces, hay todo un ejercicio como de la gente que le gustaba escribir eso y que la tradición, cuando digo la tradición me refiero a la historia ha decidido que esos libros nos gustan, que esos poemas nos gustan, ¿no? Milton hace algo similar en el siglo XVII. Hay que tener en mente además que son ingleses y los ingleses en el siglo XVI se separan de la tradición católica, ¿no? Ellos dicen que aburrido ser católico, por muchas otras razones. Surgen las iglesias protestantes y las iglesias protestantes dudan de muchas cosas que la iglesia católica dice de la Biblia. Una de ellas, una de las más, bueno, los misterios más importantes sobre los cuales pelean ellos es sobre la existencia del mal y especialmente cómo si Dios ve todo y es responsable de todo lo que pasa, es posible que haya habido mal en el mundo, especialmente el mal inicial que es la caída del demonio, la caída de Lucifer. Si todos los ángeles son perfectos y todos los ángeles son buenos como Dios lo dice, ¿cómo es posible que uno haya decidido hacer el mal? Si uno logra explicar eso, uno logra explicar cómo es que uno de ser humano cae en el pecado. Y si uno logra explicar las razones por las cuales uno como ser humano cae en el pecado, eso determina uno cómo llega al paraíso, ¿no? La religión católica tiene sus razones y sus argumentos, pero los protestantes que peleaban contra esas interpretaciones, básicamente la religión católica llegó a un punto en la Edad Media y a principios de la modernidad a cobrar por la salvación. Entonces uno iba y le decía al papá, al padre, oiga, yo cometí estos 4 o 5 pecados, y él tenía una tabla de precios. Le decía, listo, decir mentiras son tanto dinero, matar a alguien es tanto dinero, ser hereje es tanto dinero. Pagaban y con eso la gente era expiada y llegaba al cielo. Entonces, entre muchas otras cosas, las iglesias protestantes dijeron, ay, ven, esta visión de que uno paga para liberarse del pecado no tiene sentido con lo que dice la Biblia, vamos a reinterpretar. Entonces surge toda una nueva investigación así teológica como la que hace Peter Stillman, eso es lo que estudian los teólogos, para ver qué pueden decir al respecto a partir de lo que dice la Biblia y a partir de lo que dicen otros textos importantes para el catolicismo. Y de todas esas investigaciones salen los poemas como el de Paraíso Perdido. Entonces el Paraíso Perdido de Milton es un poema en el cual se narra desde la caída de Lucifer hasta la expulsión de Adán y Eva del paraíso, escrito en verso. Se supone que además, yo nunca lo he leído completo, yo solo he leído partes. Si uno lo lee entero, como que si uno sigue esa progresión y uno lo investiga, tiene una postura pesimista y es un poco apocalíptico y es como no solo el paraíso se perdió en ese momento, sino la sociedad moderna se va a encaminar a una pérdida de nuevo del paraíso, como que la historia se va a repetir,
o probablemente toda la historia de la caída del demonio y de Adán y Eva simplemente es una manera de hablar de lo que es la humanidad hoy en día, para ellos en este momento. La humanidad se va a acabar. Con lo que se viene dentro de los próximos siglos, la humanidad va a terminar mal. Entonces eso es de lo que habla ese poema del paraíso perdido. Es importante porque además, si se fijan como muy bien lo dice ese Peter Stillman dentro de la novela, coincide con el descubrimiento de América y entonces si el mundo se está acabando, si el mundo europeo se está acabando, si hay toda esta separación de tantas iglesias y como que nadie sabe realmente dónde está Dios, de pronto la aparición del nuevo mundo tiene sentido como un regalo de Dios, como es aquí en el nuevo mundo donde va a renacer la verdadera fe cristiana o el verdadero conocimiento de lo que es Dios, y por eso hay que fijarnos mucho en lo que pasa ahí. De hecho, muchos estados de Estados Unidos, Utah especialmente, fueron fundados como lugares en los cuales se pensaba que ahí tenía que renacer el catolicismo de verdad, ¿no? Y por eso todas estas iglesias cristianas se llaman la nueva iglesia, yo no sé qué, nueva iglesia pentecostal, iglesia de del renacimiento, iglesia de la nueva, porque además están justificados en que ciertas interpretaciones del Nuevo Testamento dan para que Jesús en algún momento tenga que volver. Entonces, si Jesús va a volver acá. Entonces, todo ese poema, para responderle la pregunta, Wilson, todo esto viene de autores que se emocionan tanto con este tema de la relación de la Biblia como texto y de las interpretaciones que se pueden dar, que sacan grandes producciones literarias al respecto y que hoy en día uno hereda. Entonces muchas de las imágenes que uno tiene del paraíso, o de cómo es el demonio, quizá incluso de las conversaciones que Adán y Eva pudieron tener con la serpiente y ese tipo de cosas, no vienen explícitamente de la Biblia. La Biblia es viene como con, ustedes la han leído seguramente cuando uno escucha el evangelio en la iglesia, fíjense que es muy corta y cuenta historias muy chiquitas, pero uno generalmente en su mente guarda recuerdos con muchos detalles, vienen de poemas como el de Milton. Milton es uno de los más importantes y de los más recientes. Después de él, no recuerdo uno que haya vuelto a tocar ese tema, que yo sepa, que tenga en mente. De pronto en España debe haber uno por ahí, o en Francia y no lo conozco. ¿Listo? Entonces, volvamos a esto. Gracias, Wilson, Entonces, por la pregunta. Álvaro, qué pena. Concluyendo, yo podría decir que el experimento que hizo, es que yo no estoy seguro si Peter Stillman es el papá y el hijo, ¿cómo se llamaba? También Peter Stillman. También Peter Stillman. Ah, bueno. Ujú. O sea, el experimento de Peter Stillman con el hijo finalmente hizo lo contrario a lo que él buscaba, porque él Ujú. buscaba que se hablara el idioma de Dios al aislarlo allá, y Ujú. lo que logra sacar es que este Peter Stillman hiciera pues un argumento, no sé si argumentara todo una en contra de por qué de por qué existía Dios o se volvió, pues como tú acabas de decir, un protestante total al decir que todo era mentira y que peleaba con la Biblia, con lo del paraíso y con todo ese tema. Ojo, el que hace todas esas investigaciones es el mismo papá que hace el experimento. Todas Ah, esas ok. investigaciones lo llevan a él a pensar que, además hay toda una cosa tipo Nostradamus, de decir que en ciertos años que tiene que suceder algo, y suceden en 1980 y pico. Todo a él lo lleva a decir, si es verdad todo esto que yo creo, con mi doctorado de teología, yo voy a meter a este niño que nació en el momento que mis cálculos dan, y él va a ser el que conozca a Dios. Le estalla el experimento en la cara, sí. Si uno fuera a creer él lo que él dice, no logra probar nada. Lo único que hizo fue criar a una persona sin capacidades sociales, ¿no? Y por eso termina con todo su asunto de estar en la cárcel porque se incendia ese apartamento y es que encuentran al niño y pues hay todo un asunto de este señor está loco, ¿no? Pero en cierto sentido uno puede decir que pues, todo es falso, todas estas ideas con respecto a la relación entre el lenguaje y Dios es falsa, por lo menos el mecanismo que él buscó para encontrarlo no demostró que fuera verdad. Fíjense que todo este tipo de creencias, uno para vivirla, para como creerlas de verdad, uno tiene que
pues, tener una relación muy estrecha con estos textos, ¿no? Uno tiene que, una cosa es que uno le cuente en la Biblia, dice esto y aquello, la otra es sentarse y leer la Biblia paso por paso y hacer todas esas investigaciones. Es un trabajo que, como diríamos hoy en día, demuestra un poco que estamos rayando fuera de lo que consideramos la cordura. La gente en general no piensa estas cosas. La gente, ahorita vamos a hablar de algo. Estamos locos, definitivamente me hizo caer en cuenta de eso. Sí, la gente generalmente no le cree tanto a la literatura. ¿Listo? Esta novela tiene algo bonito y creo que es una cosa de estilo y es que tiene un inicio regular, como decía Marta, empieza, tiene mucho sentido, pero y lentamente a uno lo va desequilibrando, ¿no? Lentamente a uno lo va poniendo más al borde y uno no se da cuenta, o por lo menos yo no me di cuenta en qué momento uno termina con todas estas locuras, ¿no? Es de repente una investigación boba, eh, termina uno rayándole el coco de una manera muy tranquila. Es una transición súper suave en el que una novela parece que va a empezar bien y uno termina pensando otras cosas. Y hace una cosa que voy a explicarles con más detalle ahorita, que es trabajar con un subtexto y hacer intertextualidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué carajos es esto del subtexto y el intertexto? ¿No? Del sub y del intertexto. Entonces, la posmodernidad dice, vea, la literatura, ningún libro se produce en silencio. Ningún libro, nadie escribe desde la nada. Nadie dice, uy, voy a escribir una novela y se inventa una historia y se inventa nada nuevo. ¿No? Dice, hay una novela de un argentino que es de por estas épocas, que inicia con un verso de un poema, creo que es de Milton, si no estoy mal ahora que lo pienso, que dice, cuando Dios creó el mundo y lo miró, se dio cuenta que el mundo se inventó viejo. Todo está todo ya ha existido bajo el sol, no hay nada nuevo bajo el sol, hay un montón de ideas que dicen todo es nuevo. Entonces, la posmodernidad y los estudios literarios han dicho, todas las novelas que uno lee siempre están conversando con la tradición. Entonces, cuando yo, no sé, cuando yo voy a escribir una historia de héroes y quiero encontrar una escena que me demuestre que mi héroe es un buen tipo, generalmente repito cosas que ya se dijeron. Generalmente voy a repetir la Ilíada, probablemente, voy a repetir lo que hizo Aquiles, así yo no lo quiera, así yo no sea intencionalmente un copietas, así yo no quiera hacer piratería, lo voy a hacer porque nosotros como seres vivimos en un mundo que ha sido alimentado por esas historias. Los dichos, por ejemplo, son demostración de eso. El que uno pueda mencionar un personaje y todos más o menos lo entendamos así no lo hayamos leído, es de demostración de eso. Entonces ellos dicen, vea, los libros hacen conversaciones entre ellos, todo nuevo libro está respondiendo en cierto sentido a preguntas o está copiando, repitiendo, cambiando cosas anteriores. Entonces vamos a entender, vamos a hablar con claridad de cuál es el que está detrás. Entonces generalmente las novelas tienen subtextos. Ese es el término, subtextualidad es, yo estoy copiando un modelo claro. ¿Listo? Pensemos en novelas que hayamos leído recientemente, que sea claro cuál es el subtexto. La desaparición de Stephanie Mahler, por ejemplo, el subtexto debe ser Sherlock Holmes. Todas esas estrategias de cortar la escena acá e iniciar con otra historia, de yo no me fijé en esto sino en aquello, eso ya aparecía en Sherlock Holmes. Y Sherlock Holmes generalmente bebe de Edipo Rey, ¿no? Entonces, como que uno puede establecer esas líneas de influencias entre la literatura. Otra cosa que la posmodernidad hace, que se supone que es de la posmodernidad, pero uno lo encuentra en muchos libros antes, es la intertextualidad y es jugar con el pacto ficcional, ¿no? Entonces se supone que cada vez que yo abro un libro, hago una operación interna que es a sentir un pacto ficcional. Como si uno abriera el libro y dijera, todo lo que viene acá, yo voy a aceptar que no existe, ¿no? Con muy pocos libros no hacemos eso. Con las biografías, se supone que la biografía es el género literario que tiene permiso de saltarse el pacto ficcional, entonces yo leo y todo lo que yo digo, eso es verdad. Puede que todas sean inventadas, no importa, uno cree que es eso.
Y con el libro que tradicionalmente no hacemos pacto ficcional es con la Biblia. Fíjense que bajo ciertas tradiciones, la Biblia dice la verdad, ¿no? El resto de libros uno tiene un pacto ficcional. Entonces, Harry Potter, yo me voy a leer Harry Potter y entonces empieza diciéndome que hay un niño que es mago y tales, y yo nunca voy a decir, ¿será que los magos existen? Puede que yo lo dude, puede que me ilusione pensar que existe, pero yo nunca voy a decir, bueno, existe un libro llamado, hay un niño llamado Harry Potter en Inglaterra que vivió esto. Eso es lo bonito de la literatura. Yo cuando entro a estudiar, a leer, quiero alejarme de la realidad, entonces voy a aceptar que todo es falso. De la misma manera que cuando entro a Netflix y elijo, todos son historias de mentiras y yo sé que son actores y al final además me dicen, este es un actor y este es el director y este es el que escribió. Hay algunas que están basadas en hechos reales, pero incluso esas nos dicen cualquier parecido con la realidad es un accidente. Nada de esto es verdad. Los reality shows se supone que nos dicen, vamos a ver cómo es la gente cuando no hay pacto ficcional, pero igual todo eso está libreteado al final del día y uno sabe que todo eso es mentira, ¿no? Pero la literatura postmoderna, los libros como este, dicen, no, vamos a jugar con eso. Entonces todo este juego de Paul Auster, el autor, Paul Auster, el investigador, Paul Auster, el personaje, se mezclan de una sola vez. Entonces es como, ojo, de pronto el autor no es el que dice sea. De pronto usted, lector, es el que va a ser autor de esto. Fíjense cómo este libro nos vuelve autores, porque nos da un montón de conexiones poco claras. En inglés dice loose, pero se me perdió la palabra en español. Sí, débiles. Y uno es al final el que construye su historia, como esos libros de chiquito que no leía, sigue tu propia historia si quieres que el personaje abra la carta, vea tal página, si quieres que el personaje no abra la carta, vea tal otra. Este libro es precisamente eso. Uno empieza siendo un lector normal, un lector de silla, como que yo me siento y gracias al pacto ficcional voy a pasar una gran aventura, una hora y apenas lo cierre puedo volver a mi realidad. No, yo fracaso constantemente en ser ese buen lector y entonces yo cierro el libro y me voy pensando y estoy estableciendo relaciones y voy a la caminata en la mañana y le pregunto a Nana qué opinó y entonces ella me da su versión y luego vengo a la reunión y escucho 5 o 6 opiniones distintas y apenas acabe la reunión yo voy a seguir pensando, de pronto es esto, es aquel y lo voy y de pronto le echo un ojo, no, en 3 años y yo sigo pensando en la historia y la escribo yo mismo. Fíjense que eso es un juego intertextual, juego con los elementos literarios, quién es el lector, quién es el autor, quién es el personaje, y empiezo a hacer ejercicios que van más allá del simple hecho de leer y creer y aceptarle al pacto ficcional que se está pasando. De nuevo, el único libro o el libro más tradicional para hacer eso es la Biblia. Uno cree o debe creer en ciertos contextos que lo que dice ahí es verdad. Entonces las personas lo utilizan para encontrar respuestas. Yo me acuerdo que la Biblia que yo tenía chiquito tenía al final un índice de si me siento triste voy a tal versículo y entonces yo voy y lo leo y eso afecta mi realidad, ¿no? Yo no digo, ay, es falso lo que me está diciendo este versículo sobre, no sé, la vida de Job, sino que este versículo sobre la vida de Job me está hablando sobre mi vida y yo debo aplicarlo en mi realidad. Esto es lo mismo que está haciendo este libro. No con el asunto religioso, pero sí con el asunto de quién es el lector. Díganme cuál, resuélvanme, hagamos todo un debate para y cada uno traiga sus argumentos para ver quién es quién. Nunca lo vamos a resolver, ¿listo? Eso es lo chévere de este tipo de lecturas y eso es lo chévere de la literatura postmoderna. El subtexto de esta primera novela es el Quijote, no lo dice explícitamente. Entonces uno, luego, la literatura, le digo yo a mis estudiantes siempre, como todo lo que uno les enseña en literatura es mentira. Entonces toda esta clasificación de que la literatura postmoderna hace estas nuevas cosas y los modernos no, eso es falso. Porque el primero que lo hace es el Quijote, ¿no? El Don Quijote de la Mancha la llamamos la primera novela moderna, es publicada en 1605, 1610. Y se llama la primera novela moderna porque es la primera que explícitamente hace el juego del subtexto, ¿no? Espero que se acuerden de sus apuntes de qué es el Quijote, pero es un subtexto para esta novela. Quiere decir, cuando digo subtexto es, yo debo leer esta novela, o al leer esta novela, es muy probable que yo, si leí el Quijote, tenga que pensar en el Quijote siempre, ¿no?
me está haciendo un guiño al Quijote. No es el Quijote, pero de pronto sí es el Quijote. El primero, y es una de las razones más importantes por las cuales el Quijote es tan buena novela, es que es una parodia del género, de su propio género. No sé si se acuerdan cuál es la historia de Don Quijote, pero básicamente es un señor, acaba de salir de la Edad Media, que leía puras novelas de caballería. Las novelas de caballería es Disney, ¿no? El mío Cid. Tengo un rey que tiene que reconquistar un territorio, entonces contrato a un caballero, fíjense en Shrek, y hago todo ese tipo de cosas. Entonces el man leía tanto, que él empieza a desaparecer la línea entre la realidad y la ficción, y entonces Don Quijote dice, yo quiero vivir esas propias aventuras, entonces me lanzo a vivir. Y ahí surge el Don Quijote. Entonces es todo el género de caballería siendo parodiado porque pues todo lo que el señor hace, todo lo que el Don Quijote hace es una demostración de que nadie en el mundo vive como viven los libros. Él es el único loco que lo hace. Y es tan loco este señor que dentro de la novela de Don Quijote se inventa a un escritor llamado Cide Hamete de Benengeli, que es la discusión que está teniendo Paul Auster dentro de la novela cuando Daniel Quinn se lo encuentra. Que según ese mito, y aquí venía lo que decía Claudia, la historia de Don Quijote no la escribió Miguel de Cervantes, sino la escribió este señor, Cide Hamete de Benengeli, y Cervantes se lo encuentra, lo traduce y lo publica bajo su nombre. Tanto así que, pero dentro de la publicación, él mismo incluye toda esa historia y la vuelve ficción. Fíjense que ya desde el Quijote tenemos este tipo de guiños de no voy a saber quién es el autor o voy a poner un personaje que es a la vez personaje y a la vez autor y a la vez narrador, voy a empezar a entremezclar todo esto. Cosa que habíamos dicho que era solo posmoderna, eso ya viene desde el Quijote. Y este novela hace este mismo guiño, ¿no? Dice, voy a escribir lo mismo con otras personas. Ya no voy a parodiar el género de caballerías, porque en el siglo XX nadie lee el género de caballerías. Lo que voy a parodiar es el género más famoso del siglo XX en Estados Unidos, que es la novela policial. ¿Listo? En el siglo XX la novela policial explota. Agatha Christie es una de las autoras más vendedoras de esta época. Y entonces, y fíjense que vimos de nuevo con la desaparición de Stephanie Meyer, ya sabemos cómo funciona, ya sabemos qué tipo de misterios hay, ya sabemos, es tanto así que hay juegos de mesa al respecto. Yo me acuerdo del club, quién es el culpable, uno tenía que adivinar quién había matado a quién, en cuál lugar y por qué razón, ¿no? Entonces así como Don Quijote de la Mancha hace una parodia de las novelas de caballería, la trilogía de Nueva York, o por lo menos Ciudad de Cristal, hace una parodia de las novelas policíacas. Y cómo empiezan las novelas policíacas, alguien llama, hay un misterio, yo tengo que ir a resolver, voy investigando y conforme yo voy investigando voy descubriendo cosas que me llevan a una solución. Pero como esta es una parodia, en el proceso de encontrar la solución, mi personaje principal enloquece y empieza a confundir lo que está investigando con lo investigado y su vida se deshace en su investigación, de la misma manera que Don Quijote se enloquece y cree que él es un caballero y nunca lo es. ¿Listo? También está el asunto de la aparición del autor personaje, ¿no? De la misma manera que Miguel de Cervantes Saavedra aparece en la forma de Cide Hamete de Benengeli, Paul Auster aparece en la forma de Paul Auster dentro de la propia novela. ¿No? Es un ejercicio mental impresionantemente emocionante, complejo, que está ahí. Para que uno sea capaz de hacer este tipo de conexiones, uno tiene que leer mucho. Porque, como decía Wilson, ¿qué es esto de Paraíso Perdido? ¿Será que ustedes si leyeron El Quijote se acordarán tales? Entonces, este tipo de novelas llegan a ser, digamos, más atractivas para quienes nos dedicamos toda la vida a leer, ¿no? Yo puedo establecer estas conexiones porque eso es lo que uno hace en la carrera, pasar de subtexto a subtexto. Y les cuento aquí qué hay, pero es probable que ustedes tengan otras lecturas, de hecho sus lecturas son distintas, porque en su mente ustedes tienen otras lecturas y para ustedes el subtexto va a ser otro o va a ser más relevante o van a haber más o menos relaciones textuales
dependiendo de cuál sea el bagaje que ustedes tengan. Que también está relacionado con el tema de el lector no es tan pasivo, ¿no? El lector no es tanto que yo me siento y leo y abandono el libro y se me olvida, sino que yo mismo aporto a partir desde mi subconsciente o desde mi memoria de lecturas, yo aporto interpretaciones, yo aporto ideas, yo incluso la manera en que lo leo, si lo leo solo es distinto a si lo leo acompañado y lo comento, si me hacen spoilers es distinto a que no me hagan spoilers, ¿listo? Cada lectura va a ser distinta. Borges es un gran autor de este tipo de cosas, tiene un cuento llamado Pierre Menard, autor del Quijote, y él habla de un tal señor llamado Pierre Menard que decide escribir el Quijote de nuevo, y cuando lo hace es copiar y pegar todas las palabras del Quijote. Entonces es un poco pensar en eso. Si alguien escribiera el Quijote hoy en día, así sea lo mismo, sería lo mismo que el Quijote de la vez pasada. De nuevo el asunto de la identidad. Y el intertexto que hay con esta primera parte es que la trilogía no es una trilogía por sí, no la venden de A3 porque sea una cuestión editorial, sino porque para las que no leyeron la última, en la última nos dan claves de interpretación de las demás. En la última dice el narrador, mentiras, dice Fanshawe, que es el personaje principal, el escritor raro que está perdido, que está guardado en un cuarto, que ha perdido a su esposa y su hijo, y que está escribiendo en un cuaderno rojo, dice, esto fue lo que yo intenté explorar en Ciudad de Cristal. Y hay uno, y eso lo dice como a 10 páginas de acabar la novela, y ahí uno pega un frenón y uno dice, vaina, no tome apuntes, voy a tener que leer, ¿listo? De nuevo. Eso hace que nuestra relación con un libro posmoderno o que la propuesta de una novela posmoderna sea, olvidémonos de inicio, nudo y final. Y olvidémonos de que yo acabo el libro y se acabó la experiencia. No, voy a tener que volver. En ese sentido, la mejor lectora es la señora Delia. Ella es la lectora más comprometida con esta novela porque si se la leyó 3 veces es porque aceptó el juego del autor y en cada lectura va a encontrar algo nuevo, ¿no? Por eso me encantó que ella dijera que lo había leído 3 veces. Luego viene la parte 2, Fantasmas del 86. En términos generales, un investigador es contratado para observar un escritor que a su vez termina vigilándolo. El mismo que es, según yo entendí, el mismo que lo contrata es el mismo al que es vigilado, que es el mismo escritor. Y él lo que está viendo es si, sabiendo que alguien lo está vigilando, es capaz de ser un escritor de verdad y a la vez va a saber qué es lo que tiene el escritor. Pero al parecer lo que él está escribiendo es lo que el otro está escribiendo, ¿no? Uno no sabe realmente quién escribió qué. Además, nos habla mucho del problema de la identidad. A mí la pregunta que me gusta que hay atrás de la que les decía es que si yo conozco todos los movimientos de una persona a tal punto de dejar de tener mi propia vida, ¿dejo yo de ser una persona? O sea, ¿me vuelvo yo el otro? Si yo dedico todos mis días, así como como Daniel Quinn, que deja de comer y deja de, de vivir solo para ver en qué momento Peter Quinn sale del hotel y se gasta 6 meses ahí y luego sale y se da cuenta que todo este tiempo él no estuvo viendo nada, dejo de ser yo. ¿Dónde está la identidad? ¿Está la identidad en que yo sea capaz de recordarme a mí mismo? ¿O está la identidad en que yo pueda distinguirme del otro? Si yo ya me sé la vida del otro, ¿dónde queda el límite entre yo y el otro? ¿No? Cuando dicen los enamorados que están muy enamorados y empiezan a vivir uno encima del otro, dicen que ya es como si no fueran dos, sino solo uno, que se vuelven una persona, ¿no? Esta es la misma idea, pero explorada de una manera más tétrica, ¿no? Es como, de verdad, si yo observo a alguien toda la vida, dejo de tener vida, entonces dejo de ser yo, me vuelvo lo que es otro. Y todo relacionado con la escritura, lo que yo les decía ahorita con el ejemplo de Rubiela. No es eso escribir una autobiografía, no es vigilarse uno mismo. Si uno tuviera la capacidad de escribir todo lo que uno hizo todos los días en un diario y lo escribe como una biografía, ¿es verdad, es de verdad uno eso? O en el proceso de escritura, cuando yo elijo esto sobre aquello, estoy creando mi propia historia y estoy creando mi propia identidad, ¿no? Hay todas unas discusiones en filosofía de la mente y de la identidad que dicen que el cerebro, de hecho, es importante que uno olvide cosas
porque el cerebro mismo o uno mismo, psicológica, consciente o subconscientemente, los psicólogos saben muy bien eso, el trauma ayuda mucho a eso. Uno mismo decide qué historia contarse sobre su propia vida. Uno decide qué recordar y gracias a lo que uno decide qué recordar y lo que uno prioriza o no, es que uno tiene una personalidad distinta a los de los demás. Si uno fuera capaz de escribir su propia vida minuto por minuto, cómo sucedió y mostrarla al mundo, probablemente uno dejaría de existir como sujeto, porque pues uno no es todas las experiencias que uno tiene, solo algunas y las que uno recuerda. No sé, yo estudié literatura porque de niño me gustaba mucho leer, ¿sí? Y esa es la razón por la cual yo me explico. O yo soy una persona honesta porque en mi casa me enseñaron a ser una persona honesta. Esa es la explicación que yo doy, puede que sea falso, no importa. Así es como yo me percibo a mí mismo y así es como yo me presento frente a los demás. Y es importante que uno pueda olvidar o no, y en el proceso de escritura hacerlo. Él lo lleva a un extremo. Voy a ver cómo me veo yo mientras estoy escribiendo, a ver qué es ser un escritor, ¿no? Y finalmente tenemos la habitación cerrada, también del 86, ¿listo? Este retoma el tema de la identidad, y los voy a contar a las que no lo leyeron para que se animen, ¿no? Y del escritor, es el mismo tema explorado otra vez. Un escritor que no sabemos quién es, otra vez un narrador, dice que un día le llega una llamada de una señora que resulta ser la esposa de su mejor amigo de infancia. Esta esposa le dice, oiga, mi esposo, su mejor amigo de infancia, desapareció. Venga y le cuento la historia. Van y se ven y dice, este hombre desapareció hace un año y no sé, yo ya creo que está muerto. No obstante, él era un escritor que nunca publicó y él dijo que en algún momento, si a él le pasaba algo, yo debía darle ¡Ay, sus jue textos. madre! ¿Qué pasó? Ya voy. Yo debía darle estos textos a usted, porque usted es un gran escritor o trabaja en el mundo editorial para que los publique. Y al hacer ese ejercicio, nuestro narrador empieza a revisar la vida de su mejor amigo y uno se da cuenta que es un tipo bien peculiar. Es una persona de muy rara socialización, es como un genio incomprendido y él va leyendo los manuscritos de su amigo y va descubriendo que lo admira y lo odia, que le da envidia que sea tan buen escritor, pero que no puede dejar de pensar que es un gran escritor. Y él decide embarcarse, publicar los libros y en el proceso se termina casando de nuevo con la esposa de su mejor amigo y tener el hijo. Ah, vale, Claudia, hasta luego. Ten bonito, feliz cumpleaños. Chaito. Em, y Bueno, el, muchas gracias y espero el libro para el otro mes. Me disculpan. Hasta luego. tranquila, Claudia, hasta luego. Y entonces, igual ya casi vamos a terminar. Um, Él termina suplantando a su amigo y viviendo una vida feliz. Cuando de repente su amigo le escribe y le dice, no me busques, yo no estoy muerto. Y luego le dice, sí, búscame, y tienen una conversación muy rara en la cual este personaje está encerrado en un cuarto y está escribiendo en un cuaderno rojo muchas cosas. Y le dice, toma este cuaderno y ahí vas a entender qué pasó. Entonces es como volver a, y ahí es donde dice, cuando escribí Ciudad de Cristal, y uno dice como, oh vaina, esto me devuelve a la anterior novela, ¿no? Entonces, de nuevo, es el tema de quién soy yo cuando escribo, quién soy yo um, um, cuando me comunico con los demás, quién soy yo cuando desaparezco, quién soy yo cuando suplanto a otro, y como habíamos identificado al principio, empieza a haber regularidades. Hay una esposa y hay un hijo por ahí perdidos, hay un cuaderno rojo, hay un escritor encerrado, hay alguien investigando, ya sea porque este autor, a este personaje lo comisionan para hacer una biografía de su amigo, y entonces él empieza a investigar y a viajar y a preguntarle a todo el mundo que su amigo conoció, a ver qué hizo. Entonces se vuelve otro nivel de investigación, la investigación hacia el pasado, así de la misma manera que Peter Stillman investigó todo el pasado de este personaje que llegó a Nueva Inglaterra a hablar de todo el asunto de El Paraíso. Y
empieza otra vez a enrollarse la pita o una nueva capa de conectar con el este, ¿no? Entonces esta novela tiene mucho sentido con la intertextualidad, porque todos estos guiños o todas estas pistas que me ha ido botando el autor a lo largo de la novela empiezan a atarse y yo me veo obligado a revisitar la lectura. ¿Listo? De nuevo, es la señora Delia la más comprometida, porque ella fue y volvió, ella fue y buscó. Y aquí son preguntas abiertas, fíjense que son preguntas que yo ya les he hecho una y otra vez a lo largo de esta presentación, que creo que es la lección del libro. Esta vez en vez de decir, bueno, el libro nos habla de tal, yo creo que nos hace 3 preguntas, ¿no? ¿Qué implica el ejercicio de la escritura para los y las escritoras? No solo para las personas que escriben y publican profesionalmente como Rubiela, sino para uno cuando piensa en su propia vida. ¿Qué implica? ¿Qué implica yo darme la oportunidad de escribir mi propia vida, ¿no? ¿Cuál es la función del lenguaje y su relación con nuestro mundo? Conectado con lo anterior, fíjense que el lenguaje crea identidad, ¿no? Es gracias a que yo soy capaz de contarles quién soy yo, ya sea hablando o escribiendo, que existe una realidad de quién soy yo. Imagínense que ustedes hablaran de un amigo con todos sus amigos, que no existe, que ustedes inventaran un amigo imaginario. Ustedes le dijeran a todo el mundo, ay, estoy con mi amigo fulano, me engano, tata. Hoy en redes sociales es más difícil porque no hay. Tocaría inventarse un amigo con cara. Pero si uno solo lo narrara, pues para mucha gente esa persona va a existir en la mente, así esa persona no existe, ¿no? Entonces un poco, uno existe en la medida en que haya lenguaje. Sin lenguaje no hay manera de existir en la mente de los demás, ¿no? Y, de nuevo lo mismo, ¿quiénes somos, no? ¿Quién soy yo y cómo puedo contarlo? Si yo no tengo lenguaje para contarlo, realmente existí, sino, y de verdad, así llevándolo al extremo, ¿cómo existen las otras personas o simplemente yo me estoy imaginando la existencia de otras personas, ¿no? Entonces, lamento no poder darles respuestas con respecto a las preguntas que tenían, pero precisamente ese es el objetivo de este libro y de este tipo de literatura. Pensé que no les iba a gustar. Yo sabía que era más o menos así, pero nunca lo había leído y cuando terminé yo dije, ah, vaina, este libro va a estar complejo y de pronto van a decir que les molestó como a Claudia. Y entonces no les iba a gustar, pero me alegra ver que sí les generó cosas y que sí les generó dudas y que todos y todas tenemos como teorías distintas al respecto de lo que pasó. Entonces eso era lo que les tenía preparado. No sé si quieran decir algo, Rubiela, Daniel, Julio, César, Marcela, Nana. ¿Sabes qué nos hizo falta, Álvaro? ¿Qué? O a mí personalmente, la contextualización del mapa que siempre haces. ¿De dónde queda Boston? ¿De dónde está ubicado? Bueno, sí, no lo hice esta vez. Toda la razón. Pues es que todo sucede en Nueva York, ¿no? Cerquita de Nueva York. Eso iba a decir Willy, es New York, no Boston. No, porque acuérdense que este personaje del cual habla Dark. Peter Stillman, Dark, llega a Boston. Ajá, Ok. Y exactamente. luego hablan de, sí. Ajá. Entonces, y yo como no conozco mucho, pero bueno, me hizo falta, es algo que me gusta siempre. Listo, voy a seguir con los mapas. A mí me encantan los mapas, pero esta vez se me olvidó. Nana, la señora Delia, Rubiela, Daniel, ¿tienen algo que decir o pasamos a las propuestas? Pues como siempre, Álvaro, muy interesante tu exposición de cómo se construye la historia y pues todo este camino que nos dejas sobre el subtexto y toda la interrelación que se da bien interesante, ¿sabes? Y bueno, y también chévere saber, madre, que su merced está ahí. Siempre hemos dicho que ella es nuestra top número 1 de lectura y del club, y bueno, acá se ratifica, lo cual también me llena de orgullo. Entonces, no, súper interesante. Y estas 3 preguntas que tú mencionas, que se atraviesan en las tres novelas, son
son interesantes. Yo siempre pensé que sí era la vida del escritor. Siempre dije la vida de Quinn que él está haciendo su ejercicio de introspección y esa pelea consigo mismo todo el tiempo, ¿no? Que se logra ahí como identificar. Entonces, no, súper interesante. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, Rubiela. Listo, entonces pasemos a las opciones. Esta vez las puse en la presentación, ¿listo? Para tener una idea más grande. Tengo dos novelas. La primera se llama Mujer al borde del tiempo. Ha tenido un boom, o sea, en el último año me la han recomendado tanto. Fue escrita en 1976, pero solo hasta el 2020 fue traducida al español. La escribe una señora llamada Marge Piercy, una autora gringa, y es una novela de ciencia ficción. Es una novela de ciencia ficción, ¿no? Se supone que nuestra personaje principal, yo ya empecé a leerme unas páginas, es una chicana, es decir, es una mexicana nacida en Estados Unidos o una estadounidense de ascendencia mexicana, que en los 70s tiene como una suerte de esquizofrenia o un problema mental que la lleva a, bueno, hay un montón de historias tenaces que la llevan a un manicomio y en el manicomio ella conoce un personaje o le llega un personaje que le cuenta cómo es el futuro. Entonces toda la novela es imaginarse cómo es el futuro en los 70. Al parecer es supremamente impresionante que muchas de las cosas que la autora se inventó en los 70 con respecto a cómo iba a ser el futuro se corresponden a cómo es la vida ahora, especialmente en las cuestiones como de cómo funciona el mercado, cuáles son los trabajos que hacemos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo la tengo virtual, se consigue en Lerner y en una librería que se llama Wilborada, para el quien lo quieran leer en físico, y son como 400 páginas, ¿no? Una novela de ciencia ficción de los 70 que al parecer tiene mucho sentido este año. La Es muy segunda, parecido, Álvaro, muy parecido a como escribe Julio Verne también, que él escribió también de cosas que iban a presentarse sí, luego. sí, ¿Es pero de ese mismo género? probablemente no va a ser tan científico, no va a ser como las máquinas y las cosas van a ser así, Sí. sino más social, como la El sociedad va a ser submarino. así. ¿Sí? Porque además habla mucho de las relaciones entre las mujeres y los hombres, ¿no? La novela empieza con una escena de violencia contra una mujer. Y en las reflexiones va más hacia cómo vamos a establecer relaciones sociales, clases sociales, género y ese tipo de cosas. Aunque hay un montón de previsiones de lo que es el futuro en cuanto a cómo vamos a vivir, es más enfocado no a las tecnologías, sino a cómo vamos a ser los seres humanos. La otra es, ya la había, ay, mi madre, aquí no cambia el nombre, ya la había propuesto, en diciembre llegaban las brisas, del 87 yo ya la había propuesto y me parece que la vuelvo a poner aquí a consideración. La escribe Maribel Moreno, que es una de las autoras recuperadas de Barranquilla en Colombia. Es una autora colombiana que se había medio olvidado y la estamos recordando porque hace un año salió una novela póstuma, lograron por fin publicar una novela que ella no había publicado en vida. Y esta nos cuenta la historia de tres mujeres, si no estoy mal, de la sociedad barranquillera en los 70s, en los 80s. Entonces nos hablan de cómo era esa sociedad y implica una crítica importante a ese tipo de valores que no son propios solo de Barranquilla, sino que lo tenemos todos como sociedad colombiana, ¿no? La relación con el dinero, todo lo del asunto de los reinados de belleza, cosas por el estilo, son bien chéveres. Esa novela me gusta mucho, también se consigue virtual y física, esa sí está en todas las librerías. Esta debe tener como 300 páginas, la anterior debe tener como 400. Esas son las propuestas que les traigo. Voten. O si alguien Es que tiene alguna cosa. después de esos locos, de estos locos de este libro, volver a otro manicomio, dice ya, se complica la movida. De pronto No. está fuerte. ¿Cuál es más fuerte? ¿Es más fuerte la primera de... Yo creo que la primera es más experimental, o sea, puede que nos raye más el coco. Esta segunda es más tradicional. Mm,
A ver, Rubiela y Dani, ¿por cuál votan? Yo voto por la primera. Es que quedé desilusionado con la de García Roballo de Barranquilla. Ok. yo también iba a decir lo mismo, Era cartagenera, no Barranquilla. pero yo también estaba pensando que si es por el mismo lado de esa algo machista y esas cosas así. Sí, va a ser, pero con mucho más mucho más historia. No es tanto como la niña recordando cosas, sino pues, que sí pasan un montón de vainas. Es una novela larguísima, es una novela, una telenovela, casi. A mí también me gusta la de Mujer al borde del tiempo, me parece interesante. ¿Listo? Van 2 para Mujer al borde del tiempo. Rubiela y Dani es el mismo voto, ¿cierto? Sí, es el mismo. ¿Qué 3. hacemos? Yo también estoy con esa. Como no Julio. leí la otra, no me voy a rayar tanto. Delia y Nana. Yo las veo debatiendo ahí. La verdad es que nos vamos por la primera por la misma razón que todos han dicho. La de la Cartagenera fue un libro, uy, terrible. Pues no sé, desde mi punto de vista, un libro que yo no quisiera volver a repetir, como se los dije en esa oportunidad. Un libro que desde mi punto de vista, para algunos debería ser contado, para mí no. Okay. Y digamos que uniéndolo con lo que veníamos hablando del libro de hoy, que inclusive estaba diciéndole a mi mamá que yo tenía unas frases que me parecían muy bonitas de ese libro. Realmente hay cosas hay historias que solamente les pasan a personas para que las cuenten, pero hay otras que no deben ser contadas. Y desde el punto de vista de psiquiatría, uno dice que las personas con mayor edad tienen mayor sabiduría y manejan mejor las emociones porque son capaces de olvidar todas esas cosas trágicas que les ha pasado y quedarse solamente con las cosas felices y recordar solamente las cosas felices. Entonces, pensando en eso, nuestro voto triple es por esta, La mujer al borde del tiempo. Listo. Perfecto, entonces ganó por unanimidad. Sí, yo soy la voz del pueblo. Sí, porque Wilson dijo que quería esta también. Listo. Sí, Entonces, está bien. No, está bien la voz. Ahí vamos con toda. Por entonces mayoría absoluta. les voy a mandar los links de la Lerner y de la otra librería donde está en físico y les mando también el PDF, ¿vale? Y nos vemos el ¿Cuándo nos vemos? noviembre del próximo, en 4 semanas, es 27 de noviembre. Y el siguiente es 4 de diciembre. Entonces yo creo que el 27 de noviembre es mejor. Sí. Sí, porque además dijeron que el Sí. de diciembre era el de los fantasmas Y de además la ahí Navidad y va a haber entonces hay novena. que leerla para hacer la novena, exacto. Sí, Hay que darle más tiempito. la idea es el 27 para que tengamos 2 semanas de leer la otra y reunirnos el 11 de diciembre, Con Sí. buñuelo y natilla. más o Perfecto. menos. Pero no era una novena. O Eh, leemos la novena de Aguinaldo, si la comentamos. No. Leímos era una Digo yo que si la novela, íbamos, no una que lo novela. leíamos como para inicio de una novena, como para un día de esos. ¿Cuándo bueno, empiezan pues las no novenas? sé. Puede ser entonces el 18, el 11 o el 18, pero sí habíamos dicho de un libro corto para poder hacer alguna actividad antes de que llegara diciembre con sus novenas. Listo. Entonces nos vemos el 27, ¿vale? Ok, muchas Bueno, gracias, muchas Álvaro. gracias, Gracias. Álvaro. Que Feliz estés tarde muy para bien. todos y Muchas todas. Bueno, chao. Chao. Muchas gracias, Interesante. Álvaro, buena Muchas tarde. gracias. Feliz tarde. Chao, Ruby. Chao a Chao. todos. Que estén muy Chao, bien. Martica. Chao, Chao, Martica.